El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Está con nosotros en esta mañana Ronnie Aliaga, que justamente nos atiende telemáticamente, el asambleísta de la Alianza Unión por la Esperanza UNES, integrante de la comisión integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Amado Fabricio, muy buenos días. Una excelente semana a todos y muchísimas gracias por la invitación. Igualmente para usted. A ver, Ronnie Aliaga, yo hice un comentario hoy y sobre mi comentario le voy a hacer, sobre los dos temas que abordé en el comentario le voy a preguntar. Quiero empezar con el tema del Contralor. Yo no entiendo, créame y corríjame si yo soy el equivocado, pero no entiendo cómo el Pleno de la Asamblea Nacional el viernes, ante un evidente vacío que tenía la ley, no decidió archivar el juicio político contra el exministro de Energía René Ortiz y opta por mantenerlo, designar a 2 interpelantes nuevos y seguir pateando por lo menos un mes o un mes y medio más la intención de enjuiciar políticamente al Contralor Subrogante Pablo Celi de la Torre. ¿Qué pasó en la Asamblea Nacional? Y le hago esta pregunta porque además yo sé que usted es uno de los 56 legisladores que el día viernes se abstuvieron de sumarse a los 80 que sí avalaron esa decisión, Ronnie Aliaga. ¿Qué pasó? Así es, mi estimado Fabricio. Y es que no solamente que nos abstuvimos, el pueblo ecuatoriano ha sido testigo de que el día viernes la bancada de UNES, a través de mi moción, solicitamos declarar improcedente el juicio de René Ortiz porque al momento no habían asambleístas proponentes del juicio. Pues los 2 asambleístas, la señora Mercedes Serrano y el señor Denis Marín, habían cesado en sus funciones, pues no fueron reelectos para este nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, teníamos el amparo de la ley de que el Pleno de la Asamblea Nacional, como máximo órgano resolutivo y también interpretativo, podía tomar la decisión, no de desechar el caso y ya no volver a retomar. Es más, en mi intervención fue muy clara. Yo lo mencioné, dije, hay más causales por los cuales debería ser investigado el señor René Ortiz, como el aumento de las tarifas eléctricas generando perjuicio de millones de dólares a miles de familias ecuatorianas. Por eso también debe ser investigado. Y cuenten con las 48 firmas de la bancada de UNES para iniciar el juicio político, cuando usted necesita 36 en el Pleno de la Asamblea Nacional para poder presentar el juicio político. Es más, le dábamos hasta la oportunidad y estábamos poniéndonos a disposición de poder presentar un juicio, pero que vaya a la cola, porque era de tratar lo importante y no lo intrascendente. Al final del día, la presidenta de la Asamblea Nacional no califica mi moción y da paso a la moción del doctor Vanegas de Pachacuti, el cual mencionaba y redactaba de que tenían que darse nombre de los interpelantes ya del juicio político y así seguir con el proceso. Ahora todo está en las manos de la Comisión de Fiscalización, que tengo entendido va a sesionar el día de hoy, donde ellos deberían asimismo tomar un pronunciamiento claro. Pienso yo que deberían sacar un informe en el cual declarar que por momento de coyuntura nacional, por urgencia, porque no podemos permitir que se siga pasando tanta vergüenza y bochorno, tener un contralor subrogante, sobre todo un impostor profesional que no tiene una acción de personal y que ahora ya todos le ruborizan y ahora ya todos dicen, ay, es que sí sabíamos, es que el señor estaba ilegal y legítimamente en su puesto. Ahora sí ya todos quieren sumarse a la tendencia, cuando los legisladores de UNES del periodo pasado venimos peleando por esto. Y usted lo conoce como oiga, asambleísta, como un comunicador serio y responsable. Oiga, asambleísta, pero lo que usted está proponiendo, que dentro de la lógica, digamos, o dentro del sentido común tiene lógica, en la práctica no procede. O sea, yo entiendo que la ley orgánica de la función legislativa no dice nada de que, a ver, si el Pleno ya asignó interpelantes y ya dispuso que la Comisión de Fiscalización lleve adelante ese proceso, la Comisión de Fiscalización no puede echarse para atrás. O sea, corríjame si estoy equivocado, pero yo no he visto, no conozco ningún tipo de salida legal en la ley orgánica de la función legislativa para que Fiscalización deje de sustanciar ese proceso porque considera que primero hay que hacerlo el de Celi. O sea, puede sonar bonito, pero no dice la ley, asambleísta. Tenemos que cerrar un caso
y abrir el otro. Exacto, entonces primero tienen que cerrar el de Ortiz. Por eso yo le planteaba que el viernes el Pleno tuvo la sartén por el mango y no lo hizo. Es que lo propuse yo, pues. No, yo sé. Como lo propongo yo y no quieren apoyar y dicen, ahí no funciona. Y luego se ruborizan, se escandalizan y dicen, bueno, vamos a sacar un comunicado diciendo que es de urgencia. En este momento tenemos que tratar el juicio del Contralor, cuando ya tuvimos la oportunidad el día viernes. A lo que yo me refiero de la Comisión de Fiscalización, y ahí sí nos ampara la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ellos pueden redactar un informe. Y ese informe, con la mayoría de los miembros de la Comisión de Fiscalización, pasa al Pleno de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional puede archivar ese caso del juicio político a René Ortiz, porque no se puede tratar dos juicios políticos a la vez. Tenemos que terminar uno por uno. Esa fue la reforma que realizamos el periodo pasado a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sí se puede, que se debe iniciar un nuevo proceso y lo mantenemos, nos sostenemos en la postura de apoyar con nuestras firmas para un nuevo proceso de juicio político contra René Ortiz, porque hay causales muchísimas más graves de las cuales fueron planteadas en esta primera instancia de juicio político. ¿Por qué? Porque si hace un informe la Comisión de Fiscalización, pasa al Pleno de la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncia sobre este informe, y ahí sí podemos darle paso al siguiente juicio político que entró en orden cronológico a la Comisión de Fiscalización, que es el del caso del señor Pablo Celi de la Torre. Así que yo creo que todavía tenemos oportunidad de hacer lo que es correcto, ya que no lo quisieron hacer la semana pasada en la Asamblea. Así que esperemos que la Comisión de Fiscalización tome una postura más firme. A mí me parece que algunos legisladores como que se asustaron de la reacción de la opinión pública después de lo que pasó el día viernes. O sea, yo incluso publiqué en mi cuenta Twitter los 56 legisladores, los 47 de UNES, allá aparecieron algunos independientes, aparecieron 2 de Creo, Diego Ordóñez y Francisco Jiménez, aparecieron Soledad Díaz y Natalie Viteri del Partido Social Cristiano, apareció Fernando Villavicencio, aparecieron 2 independientes más, o sea, 56 legisladores que decidieron no apoyar esa resolución que fue aprobada. Pero digo, ayer el asambleísta Juan Fernando Flores, que lidera la bancada del Acuerdo Nacional, hizo público una comunicación que le envía a la presidenta Guadalupe Llori, en donde dice: hemos solicitado oficialmente como bancada a la presidenta que convoque al Pleno de la Asamblea para tratar de debatir en torno a la grave situación que atraviesa la Contraloría. Créame, yo no entiendo nada, porque el viernes esos mismos votos que ahora piden que se convoque para debatir la situación del Contralor, le dieron la espalda a solucionar el tema de la Contraloría a Ronnie. Pero por supuesto, por eso le digo, ahora se ruborizan y se escandalizan. Y no sé cuál le pareció más interesante de los comunicados, si el de la bancada del Acuerdo Nacional o el del Partido Social Cristiano, que también parte de su bloque dio los votos para que pase la moción de Pachacuti. Entonces yo digo, vamos adesentando un poquito la política y vamos dejando la hipocresía a un lado y vamos haciendo las cosas cuando realmente se requieren. ¿Por qué cree que no lo hicieron, Ronnie? ¿Por qué cree que no lo hicieron el viernes? ¿Usted cree que no lo hicieron deliberadamente o no lo hicieron por ignorancia? ¿Por qué cree que no lo hicieron el viernes? No, esto fue deliberado, esto es para seguir dándole oxígeno al que está fungiendo de Contralor de la cárcel. Mi estimado Fabricio, yo lo invito, y está dentro de mi comunicado que saqué el mismo día viernes. Durante mi intervención le mencioné a la presidenta de la Asamblea Nacional y a los compañeros legisladores que el señor Pablo Celi, detenido desde la cárcel 4, estaba haciendo una acción donde designaba como Contralor subrogante al señor Carlos Riofrío. Oiga, es de terror lo que se está viviendo en el Ecuador. Un PPL, un detenido, sigue liderando la función de transparencia. La persona que debería estar cuidando los recursos públicos es un impostor profesional, está detenido y sigue manejando la Contraloría General del Estado mientras está siendo investigado por llevarse recursos públicos también. Entonces yo creo que fue premeditado lo que hicieron dentro de la Asamblea Nacional de no calificar siquiera mi moción, ni siquiera la calificaron. Violentaron el procedimiento parlamentario, porque ni siquiera le dieron la palabra en primera instancia al presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que es el señor Villavicencio, que más allá de las diferencias políticas que podamos tener, como usted bien lo mencionó, votó abstención en esa moción que había hecho un legislador de Pachacuti. Así que yo creo
que debemos analizar con muchísima objetividad este caso y sobre todo a la opinión pública no dejarse engañar, pues. Una cosa es que saquen un comunicado diciendo que en este momento es de vital importancia y trascendencia tratarlo del Contralor, y cuando tuvieron la oportunidad de tratarlo y que la Asamblea Nacional se pronuncie por lo mismo, no hicieron lo que era correcto, hicieron lo que les convenía. Correcto. Veamos qué pasa esta semana. Yo realmente, yo no le veo otra salida. No sé cómo van a resolver. Créame, yo creo que el Pleno el viernes pudo haber tomado una decisión y me parece que en este momento ya no hay nada que hacer. Pero veamos, en la política cualquier cosa puede suceder. Le quiero preguntar además a Ronnie Aliaga, porque también fue parte de mi comentario en la primera parte de este espacio. Incluso con las fechas, ¿no? Yo mencioné cuándo apareció por primera vez la publicación del caso INA Papers, cuándo apareció por primera vez la publicación de Arroz Verde 502, cuándo apareció por primera vez la publicación sobre el financiamiento de la campaña electoral de Alianza País en 2017. De esos, solamente la Fiscalía inició y terminó el proceso de Arroz Verde que desembocó en el caso Sobornos. Pero sobre el caso INA Papers no se tenía noticia sino hasta la semana anterior, 28 meses después, cuando la fiscal reveló a algunos medios colegas que estaba avanzando esa investigación. Me imagino que habrá escuchado y habrá visto lo que dijo la fiscal, y le hago esta pregunta porque usted es uno de los denunciantes del caso INA Papers, Ronnie. ¿Qué sensaciones tiene sobre este tema? Bueno, no es que soy uno de los denunciantes, soy el denunciante. ¿Es el único denunciante usted? Aquí no hay otro denunciante. No hay nadie más. En España, Suiza y en Ecuador. No conozco los otros denunciantes. El único que ha firmado con nombre y apellido este caso de corrupción soy yo. Al final del día, aquí estamos para que se investigue. Yo también me sorprendí con las declaraciones de la señora fiscal que dice que sí está haciendo su trabajo. Efectivamente, yo he venido insistiendo, exhortando a la señora fiscal que nos comunique a todos los ecuatorianos qué ha ocurrido con este caso de corrupción, que es el más grande de la historia del país. Y efectivamente ella dice, no es solamente lo que ha denunciado en el caso INA Papers, sino es algo muchísimo más grande. Y bueno, ya ahí se va con otros temas, pero me sorprende también que ella mencione y dice, es que solo nos ha llegado el 50% de la información de Panamá y estamos pidiendo que venga el resto. ¿Y cuándo va a tomar algún tipo de medidas contra las personas que están involucradas y denunciadas en este caso? No será, mi estimado Fabricio, que después, y espero equivocarme, que después cuando los convoquen o los llamen a juicio, va a ser que ya están fuera del país, pues, ¿no? Y por ahí ya están dando hasta charlas y la justificación de que están haciendo conversatorios y ya se fueron. Yo creo que el pueblo ecuatoriano merece respuestas. Aquí es necesario que la Fiscal General del Estado, en este caso, al menos si ya lo anunció, que ya tiene mucha información, que es importante y contundente, ya vaya avanzando un poquito más en los temas que tienen que ver con tomar medidas contra las personas que han sido denunciadas en este caso, que involucra directamente como primero al expresidente de la República, Lenín Moreno, a su hermano Edwin Moreno Garcés, a sus amigos, a su entorno económico más cercano, el señor Coto Patiño, María Auxiliadora Patiño, Javier Macías Carminiani, toda esta maraña de corrupción que se pudo generar este tramaje alrededor de la contratación de una obra pública. ¿Cuándo presentó usted la denuncia? El pueblo ecuatoriano, al igual que no estamos esperando respuestas. ¿Cuándo había presentado usted la denuncia, Ronnie? Esto lo presentamos en el año 2019, en febrero del 2019, si mal no recuerdo la fecha. ¿Usted ha sido llamado a declarar en este caso? Solamente para reconocer la firma. O sea, ¿nunca lo llamaron a declarar? Sí, solamente reconocimos la firma y lo que estaba dentro de la denuncia. Pero hay elementos que yo he ido abonando y yo tengo todos los comunicados. Es más, la semana anterior, ¿no?, solicité a través de la Comisión de Fiscalización y Control Político actual de que se dé cumplimiento a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que mencionaba sobre el caso INA Papers, que se le debía dar seguimiento a las instituciones siguientes: Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financieros, en torno a las investigaciones del caso de los INA Papers, porque recuerde que sí se aprobó un informe del Pleno de la Asamblea Nacional y hasta el momento no tenemos respuesta. Yo como denunciante he solicitado por incontables ocasiones, le he solicitado a la Fiscal General del Estado de que me diga cómo está el proceso, en qué va. Como denunciante, lamentablemente no he tenido las mejores respuestas. La última vez que pude hablar con ella
fue en agosto del año pasado en la ciudad de Guayaquil y no fue una de las mejores reuniones. Recordar al pueblo ecuatoriano que en esa ocasión ella se portó de una manera grosera, agresiva conmigo, amenazante, y de ahí quedó el tema. Hasta las declaraciones de la semana anterior que ella ha mencionado, que ya tiene muy avanzada el tema de la investigación previa en el caso de los INA Papers. Al final del día, mire, aquí lo que queremos es que se esclarezca la verdad, que brille la justicia por el bien del pueblo ecuatoriano. Correcto, asambleísta Ronnie Aliaga. Veamos qué pasa. O sea, me llama la atención que en 28 meses solo le hayan llamado a reconocer la firma y nada más, y no le hayan pedido más testimonios, porque tal vez esta es una de las indagaciones previas más largas que tiene la Fiscalía. Todavía la fiscal ha dicho que no se cierra la indagación previa. Ahora, la fiscal la semana anterior dijo, entre otras cosas, que ha recibido el 50% de la información internacional de Panamá. Dice, tendría en su poder la Fiscalía el 50% de la información entregada y remitida en las últimas semanas por Panamá, y lo que se estaría en este momento solicitando es que se complete la información para que ninguna persona se quede fuera. Y añade también la fiscal, dice, la investigación previa debido a supuestas irregularidades relacionadas a empresas offshore y personas del entorno cercano a Lenín Moreno, dentro de lo que se conoce como el caso INA Papers, se estaría empleando en la Fiscalía, pues existiría evidencia de que el caso es parte de un andamiaje, de una estructura que va más allá de los hechos analizados inicialmente. Esto ha dicho la fiscal. Añadió, por ejemplo, estoy viendo una parte que también decía la nota, el país va a tener una sorpresa realmente. Se van a dar cuenta de por qué hemos tomado todo el tiempo, porque no se trata de centrarnos en un tema, sino hacerlo de manera integral. ¿A usted qué le parece o cómo le suena lo que dice la fiscal? A mí me suena que lo siga alargando. Ya queremos respuestas, pues. Al final del día, si ella tiene la información, si ella dice que tiene toda esta estructura y que esto se ha hecho mucho más grande de lo que fue denunciado, que yo se lo mencioné también, pues que lo presente al país. No podemos seguir esperándole a la señora fiscal que se siga excusando. Mire, el tema de la asistencia penal internacional de Panamá está desde el año pasado. La asistencia penal de Panamá, de Suiza y de España. ¿Cuánto tiempo demora entre asistencia penal y asistencia penal y ella evaluar la información? Ya habrá su momento para que ella responda por todo este tiempo que se ha tomado. Yo no estoy aquí para atacar a la señora fiscal. Yo estoy para exhortarle que haga bien su trabajo. El pueblo ecuatoriano necesita respuestas, pero necesita respuestas que sean en la brevedad posible. Usted ya mencionó, son 28 meses, mi estimado Fabricio, 28 meses de una investigación previa y que todavía no tengamos ningún resultado. Ahora, hacia dónde se vaya supuestamente este caso, yo creo que por ahí puede venir en el tema de seguir tratando de vincular o manchar el nombre de otros personajes o actores políticos quizás que fueron cercanos a Moreno. Mire, quien tenga que responder por sus actos que lo haga. Lo dijimos desde su momento, vamos a perseguir la corrupción, venga de donde venga, y así nos hemos mantenido. Nosotros no somos de ese discurso burdo de la cirugía mayor a la corrupción. Nosotros sí hemos venido anunciando y denunciando todas las atrocidades. Hoy el tiempo nos está dando la razón con lo del Contralor General del Estado. Hoy el tiempo nos está dando la razón con el tema de los INA Papers. Se nos está quedando otro tema, el tema del financiamiento de la consulta mañosa, de la consulta popular del año 2018, que es otro caso que tiene la Fiscal General del Estado en sus manos y que también necesitamos respuestas por estos casos, porque son funcionarios del gobierno anterior. No esperemos que los funcionarios fuguen del país, que las personas involucradas se vayan y no respondan por estos presuntos delitos. Correcto, Ronnie Aliaga, gracias por el tiempo y por la gentileza, que tenga un buen día. Muchísimas gracias a usted, mi estimado Fabricio. Una excelente semana a todos los hermanos ecuatorianos. Lo propio para usted. Ronnie Aliaga, que ha conversado con nosotros hablando sobre el tema del Contralor, que yo insisto, como dije en el comentario, estas cosas son incomprensibles desde el punto de vista de la lógica. El viernes la Asamblea pudo subsanar este tema y no lo hizo. Decidieron mirar a otro lado y seguir pateando la posibilidad de juicio político en contra del Contralor Pablo Celi, que además mañana les voy a explicar nuevamente a nuestra amable audiencia, porque muchos dicen, ¿por qué simplemente no eligen un nuevo Contralor? Porque hay un blindaje detrás justamente de la designación o de la ratificación de la subrogación de Pablo Celi como Contralor General del Estado. Eso les voy a explicar el día de mañana en la parte del comentario.